Bienvenidos al vídeo en el que vais a encontrar toda la información de The Day Before, un juego que forma parte de los grandes esperados para 2023, el cual se suponía que iba a salir en 2022, pero finalmente lo retrasaron y de hecho ya tenemos fecha exacta, siempre y cuando no lo vayan a volver a retrasar. Y es el 1 de marzo de 2023, es decir que no queda mucho para poder jugar a este fantástico juego, el cual, para los que no sepáis de qué va, os voy a hacer un pequeño resumen antes de que empiece el vídeo. Mientras os hago la breve explicación, os voy a poner el tráiler oficial del juego de fondo, que es lo que lleváis viendo desde el principio del vídeo, ¿vale? Pues bien, este juego es un juego posapocalíptico, el cual tiene zombies y es un estilo de juego que, según mi opinión, se parece bastante a DayZ. Es decir, es un juego de multijugador masivo en el cual vas por el mundo y tienes que sobrevivir a zombies, a las personas y al entorno. Es decir, tienes que descansar, comer, beber y protegerte de la temperatura mientras te vas equipando con las mejores armas, municiones, curaciones y comida que puedas encontrar, y todo en un mundo de zombies que comen humanos. Ahora que ya sabéis más o menos de qué va el juego, voy a empezar con las características básicas, no sin antes decir que creo que es un juego sin historia, es decir, un mundo abierto, la historia la creas tú. Lo primero, el mapa. Como suele ser habitual en este tipo de juegos, es en América, concretamente en Estados Unidos, aunque no sé si está basado en una ubicación concreta, yo no he encontrado nada de eso, pero lo que se sabe es eso, que el mapa será del estilo americano, con ciudades, grandes edificios, junto con bosques y lugares perdidos y emblemáticos del propio juego, lo típico. En el segundo apartado voy a hacer una mezcla de muchas variedades que tiene el juego, que son, por ejemplo, la posibilidad de conducir diferentes coches en el mapa, el inventario del estilo de DayZ, la posibilidad de craftear objetos, la gran cantidad de armas, municiones y cosas que te puedes encontrar por el mapa, lo que viene siendo el looting del juego, lo cual a mí me encanta, y por supuesto no podemos olvidar la supervivencia difícil que se vive en el juego, en la que tendrás que, como ya he dicho antes, descansar, comer, beber, protegerte del frío, matar zombies o huir de ellos y encontrarte con gente en la cual puedes confiar, traicionar o simplemente matar para llevarte todo lo que tienen. Eso sí, ellos también pueden matarte. El tercer apartado, algo que está muy bien conseguido, el chat de voz, se escucha muy bien, es un chat de voz por proximidad, por lo que si estás hablando con tu amigo, si hay alguien escondido en un arbusto cercano, también te puede oír. Esta es una muy buena forma de que al encontrarte a gente puedas comunicarte con ellos mediante el audio. Eso sí, siempre y cuando hablen tu idioma, lógicamente. En el cuarto apartado voy a decir el tema de los gráficos, y yo los gráficos los divido en dos partes. La primera en cómo de realistas son, y la segunda en cómo de bonitos y agradables a la vista son. Este juego equilibra las dos a la perfección y me parecen unos gráficos de los mejores que he visto en mi vida, y encima en un mundo abierto. Y ojo, repito, los mejores gráficos no me refiero a los más realistas, evidentemente no son los más realistas. Hay algunos juegos, simulaciones y todo eso que superan por bastante este juego, pero yo mezclo gráficos con realista y bonito, y a mí sinceramente me gusta mucho el estilo que tienen estos gráficos. El quinto apartado está relacionado con el cuarto apartado, y es que al tener gráficos tan buenos y probablemente un mapa tan grande, no os asustéis si veis que para jugar al juego cómodamente necesitas una gráfica de nueva generación junto con un procesador muy potente, sin olvidar una gran cantidad de memoria RAM. Eso sí, estoy seguro que al ser un juego que necesita tanta gente para poder jugarse bien, ya que es multijugador masivo, van a tener que hacer una buena adaptación a ordenadores menos potentes, es decir, que quizás los requisitos mínimos son 8 GB de RAM, 4 núcleos y 2 o 4 GB de VRAM, pero los recomendados son 16 GB de RAM, 6 o 8 núcleos y 8 GB de VRAM para adelante. Yo esto lo veo bien, cada uno que pueda ver el juego con los gráficos que le permita el ordenador, sin limitaciones. Eso sí, si tienes una patata enchufada en vez de un PC, no vas a ver el juego a lo gráfico que estás viendo de fondo en el vídeo. Principalmente porque estos que estoy mostrando tienen Ray Tracing y las patatas no tienen esa tecnología de momento. El sexto apartado, para recordar o simplemente para las personas que se hayan saltado la introducción del principio, el juego va a salir dentro de 4 meses, es decir, el 1 de marzo de 2023, no queda mucho para este juegazo.
Séptimo apartado, se puede vender todo lo que lootes. No sé cómo funciona esto, pero sé que puedes encontrar colonias con gente en la cual vender y comprar cosas a otras personas. Pero ya os digo que no se sabe si será con dinero del juego o simplemente un intercambio de objetos normal y corriente. No se sabe mucho de esto, solamente se sabe que serán zonas protegidas en las cuales no habrá PvP, evidentemente. Porque tú imagínate estar comerciando con alguien y te peguen 2 tiros a cada uno y ya está, y se llevan todo. No tendría mucho sentido, pero bueno. Octavo apartado, que no lo he dicho antes, y es que en el inventario del juego también está la función de cambiarte de ropa, la cual te servirá para estar más protegido ante zombies, ante balas o incluso ante la temperatura, y la función de personalizar armas, construir casas y plantar, pues plantas, lógicamente, que vas a hablar así. Noveno apartado, este es importante para los jugadores de consola y es que estará disponible únicamente en 3 plataformas, que son PC, evidentemente, y PlayStation 5 y Xbox Series X y S. No estará disponible ni en Play 4 ni en Xbox One, lo cual es una pena para todas estas personas, que seguro que son un montón, que no podrán disfrutar de este juego a no ser que actualicen su consola a una de nueva generación. Y pues eso es casi todo lo que se sabe del juego actualmente. En este vídeo os he puesto lo más importante del juego, es decir, datos relevantes. También puedo rellenar un poquito el vídeo diciendo que tiene ciclo de día y noche y esas cosas, pero sinceramente no la veo necesaria de decir porque es algo que ya tienen casi el 100% de los juegos de este estilo y es bastante obvio, no creo que haga falta. Así que nada, espero que os haya gustado y entretenido el vídeo y que os hayáis enamorado de este juego tanto como yo lo estoy, que sinceramente creo que puede ser una revolución. Evidentemente no al nivel de GTA 6 o de Elder Scrolls 6, que por cierto os dejo aquí arriba a la derecha los vídeos que hice de estos juegos, pero puede ser un título el cual será bastante importante en el futuro por lo que marque y por su jugabilidad. Y ahora, si habéis llegado hasta aquí, quiero pediros que dejéis un like, que os suscribáis y que por supuesto me comentéis vuestra opinión del juego en los comentarios, que estaré encantado de escucharla y de hablar con vosotros. Así que nada, un saludo a todo el mundo y adiós.